nos vamos con la siguiente entrevista. Ya está en pantalla nuestro invitado, Mauricio. ¿Qué tal si arrancamos este diálogo? Gracias. Él es Andrés Vázquez, ex subsecretario del Ministerio de Gobierno, también es docente universitario. Vamos a hablar sobre la estrategia de optimización y modernización para el campo Sacha. Andrés, gracias por acompañarnos estos minutos. Y la primera pregunta puede sonar muy básica, puede sonar muy elemental, y es: ¿era necesario entregar el campo Sacha en este tipo de negociación? ¿O podíamos de alguna forma nosotros repotenciar, modernizar hasta cierto nivel las máquinas que sirven para poder extraer el petróleo, tomando en consideración que ha sido el campo que más ha registrado crecimiento, o quizás el único que ha registrado crecimiento en los últimos meses? ¿Era necesaria esta figura? Invitación. Estoy muy gustoso de estar con ustedes. ¿Me confirman si me escuchan todo correcto? Sí, ahora sí la estamos escuchando bien. A ver, hay que entender que Sacha, yo estuve ahí el año pasado y vi por mis propios ojos que es un campo que tiene muchísimo potencial, pero lamentablemente ya es muy antiguo y Petroecuador no ha tenido las capacidades de seguirlo modernizando. Por ejemplo, el sistema contra incendios, que debería ser algo básico por responsabilidad ambiental, social, incluso por seguridad industrial, no funciona. El tema de los desechos, todo mandan a un mismo lugar. El tema de las perforaciones de nuevos pozos no se hace porque todo está en desuso, todo está antiguo, y porque el modelo de gestión de Petroecuador lamentablemente hace que toda la renta petrolera de Petroecuador vaya a la caja única del Tesoro. Y que si se manejaría como una empresa normal, uno dice: necesitamos algo de los ingresos para seguir invirtiendo y para que las cosas no se sigan deteriorando. Pero lamentablemente, como Petroecuador se sacan toda la plata, los gobiernos, y no le dan nada de presupuesto para mantener las facilidades, para comprar nueva tecnología, para optimizar, lamentablemente Sacha se ha vuelto muy viejo y el Ecuador no tiene más o menos los 3.000 o 5.000 millones de dólares que se necesita para ponerle a operar en su máxima capacidad. Entonces, si no se concesiona y si el Estado no va a darle esos 3.000 o 5.000 millones de dólares a Petroecuador para que optimice Sacha, se va a seguir deteriorando, va en algún momento dejar de producir y va a ser peor para todos que la concesión que se está hablando. Entonces, el modelo de petróleo aquí en Ecuador, yo creo que se tiene que debatir cómo se tiene que administrar los recursos naturales, y lamentablemente esta figura que tenemos actualmente no funciona, y un campo tan valioso como Sacha es la muestra, ¿no? En una entrevista que estuvimos hace pocos minutos, un experto también en el tema petrolero nos indicaba de que este campo ha aumentado su producción. ¿Concuerda con usted evidentemente de que se necesita mantenimiento, de que se necesita modernizarlo, pero al haber aumentado esa producción, que creo que es el único que ha aumentado sus niveles de producción, si no estoy mal, de repente no se pudo haber creado una figura para conseguir recursos del exterior contra esa producción o contraparte de esa producción que está casi que garantizada, porque históricamente es el campo que más ha dado, para que por lo menos pues, podamos pasar el bache, ponerlo en mejores condiciones, aumentar un poco más inclusive la producción y mejorar así quizás en una negociación con algo más de tiempo para poderlo hacer de otra forma? Sí, yo creo que su argumento tiene mucho asidero, creo que pudiera ser una buena alternativa, pero hay que entender también que el aumento de producción en el campo Sacha ha sido bastante marginal. Nosotros con esta concesión que se va a dar a la empresa Amodaimi Oil, no se va a solo subir marginalmente la producción, sino que se va a subir sustancialmente para producir bastantes más barriles, casi el doble. Entonces, yo creo que la concesión es un modelo que ha funcionado en otros países. Yo creo que no hay que tenerle miedo. Y hay que conocer también que Petroecuador, siendo una empresa estatal, que ya de por sí era grande cuando estaba dividido Petroamazonas y Petroecuador, y más ahora que se unificaron, es tan grande la empresa y tiene tantos costos que incluso el costo del barril te sale más costoso, tienes todos los empleados que tienes que pagar con un montón de plata, y yo creo que liberar esa carga de costos para el Estado ecuatoriano y para Petro va a ser una situación beneficiosa para el país. Entonces, por supuesto que había muchos panoramas que había cómo acoger. El que usted plantea es muy interesante.
pero yo también creo que la concesión no es tan mala como todo el mundo está diciendo ahora mismo, y muchos países que son altos productores de petróleo han ido por una producción 100% privada y les ha ido bastante bien en cuanto a números y en beneficio económico para los países a los que me estoy refiriendo, como lo son Kazajistán, por ejemplo. Seguramente Alberto Quintana, que es quien me va a seguir en la entrevista, va a profundizar en el modelo de negociación para que evidentemente nos explique, como usted sostiene, que este modelo de negociación le va a venir bien al Ecuador y que es algo que todavía no se termina de entender y ojalá usted nos ayude a explicarlo, Alberto. Gracias, gracias. Y justamente le traslado a nuestro invitado, ¿no? A mí me preocupa muchísimo algo, ¿no? Y lo digo con bastante dolor por tratarse del país y de nuestra empresa emblema en materia hidrocarburífera, ¿no? Pero hay que ser claros y categóricos. Un país como el Ecuador, con toda esta inestabilidad, con los problemas que tenemos, puede presentarse, préstenme dinero nomás, más allá de que sea Sacha o cualquier campo que pueda tener hasta el doble de producción, así nomás, y va a venir un grupo inversionista a decirle, toma, porque tú eres guapo, aquí está la plata, y listo, te coloco la plata y dale para adelante, teniendo precisamente una compañía ineficiente y hasta corrupta como Petroecuador. Yo no sé exactamente, usted ha tenido la oportunidad de estar en Sacha y nos puede dar luces precisamente en torno a este tema. La ineficiencia y la corruptela nos pasa factura como país, ¿no? En este y en otros ámbitos. Pero aterrizando en este tema, exactamente, ¿qué considera usted? ¿Qué piensa usted en torno a lo que acabo de decirle? A ver, el tema de la corrupción sí es un tema muy penoso y que no tenemos que dejar afuera en esta conversación que estamos teniendo y en el análisis acerca del beneficio de la concesión o delegación del campo Sacha. Yo creo que mucha de la gente que está opuesta a la concesión o a la delegación son gente que está opuesta por un tema ideológico, ¿no es cierto?, por nacionalismo, por decir los ecuatorianos tenemos que hacer nosotros mismos campo Sacha sin importar los números, y está bien. Pero también hay que decir que hay mucha gente en esta conversación que está ahí atrás por la corrupción, que hay mucha gente que está rentando taladros a Petroecuador, mientras Petroecuador puede comprar el taladro y le arrenda los taladros por $70,000 diarios y se llevan unas utilidades gigantes y pagan los mismos créditos con la misma utilidad del contrato. Entonces, hay mucha corrupción también en la conversación y lamentablemente no va a ser una excepción la empresa privada, pero al menos la empresa privada tiene que producir para volver a garantizarse los $1.500 millones que va a dar upfront, y va a tener un modelo de gestión donde tiene que perforar y explorar las nuevas reservas que están en Sacha. Y un poquito acerca de los números que conversaba Mauricio, que es interesante, es que actualmente Petroecuador tiene que hacerse de cargo de un montón de cosas. Tiene que hacerse cargo de una operación que te resulta en pago de salarios, pago de maquinaria, tienes que hacerte cargo del fondo de empleados, tienes que pagar la ley 70, tienes que pagar la ley de la CTA, tienes que pagar la responsabilidad social. Si tú le delegas totalmente, como es el caso que se le va a delegar a esta empresa Amodaimi Oil, que es de origen chino y canadiense, esta empresa es la que se va a cargar de todos esos costos, y eso es lo que es muy beneficioso para el país, porque esta empresa va a pasar a pagar la ley 70, la ley de la CTA, tiene que pagar el uso del SOTE, tiene que pagar la responsabilidad social y tiene que pagar todas las otras cosas que hacen que el pozo el precio del barril, a la final, el Ecuador se va a llevar solo entre el 12.5 y el 27 según el precio del petróleo. Eso lo dice el contrato. Sin embargo, al hacerse cargo todas las otras cosas, la empresa que se está consorciando, va a ser mucho más grande el beneficio para el Estado ecuatoriano, porque a la final Petroecuador no paga la mayoría de sus impuestos por ser empresa pública, pero acá sí va a haber un ISD, va a haber un pago de impuesto a la renta y va a haber muchos otros de los pagos de los impuestos y muchos de los costos que ya se está generando a través de Petroecuador. Entonces hay que también considerar eso, que la concesión no solo viene con los ingresos que te genera, sino con el ahorro de todos estos temas y rubros que yo les comento. Ahora, la pregunta es por qué no lo conversamos entre nosotros, con nuestro auditorio, por supuesto, con toda la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestro dial, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿por qué al Estado, ni siquiera voy a mencionar al gobierno de turno, por qué al Estado se le hace
tan complicado poder llevar una explicación que de alguna manera permita que los ecuatorianos se saquen esta verdadera venda, porque es una venda la que tienen. Venimos con estos sentimientos supuestamente nacionalistas, ¿no?, que perversamente llevan detrás los intereses de los grupúsculos, sean el sindicalismo deshonesto, sean estos empresarios corruptos también, que como usted decía hace un momento, lo que quieren es estar alquilando, tener este tema. En lo eléctrico son las barcazas, acá son los martillos, etcétera, etcétera. No son los implementos que se necesitan en la cuestión operativa. Pero ¿por qué al Estado se le complica tanto poder llevar esa explicación para que la gente de una vez por todas tenga claridad en torno a estos temas? Sí, y es en realidad el problema más grande que tiene este gobierno. Yo creo que no es un tema de gestión. Yo creo que en un año el gobierno ha tratado de demostrar que ha tenido algo de gestión, pero el tema de comunicación, a mí me da mucha pena que no se pueda comunicar todos los beneficios que te da la delegación del Campo Sacha, y de transparentar los números y decir, el Campo Sacha le cuesta al Ecuador 1.500 millones anuales en todos los costos operativos, y no solo es que nos van a dar $1.500 upfront, sino que el Estado va a hacerse de el pago del IVA, del impuesto a la renta, del ISD, tiene que pagar la ley de la CTA, todas las otras leyes que regulan los ingresos de las empresas extranjeras de hidrocarburíferas. Entonces yo sí creo que el Estado se ha jalado un poquito promocionando todos los beneficios que tiene una concesión y de ganar un poquito la narrativa del otro lado. Yo creo que ahorita estamos todas las noticias falsas, algunas reales, pero también hay algunos análisis que no tienen asidero. Por ejemplo, ahorita salí de alguna entrevista y me decían, no, es que el Ecuador va a dejar de percibir $30,000 millones. Digo, yo tengo que ser más cauto cuando hablemos de números. O sea, por supuesto que hay cómo hacer escenarios y ese será el deber de las personas más técnicas de la materia. Pero también hay que ver el concepto de por qué se lo hace y entender que si usted tiene un Ferrari parqueado en su casa y usted tiene un sueldo mínimo y no tiene para hacerse cargo del Ferrari, pagar el seguro y de ponerle la gasolina súper y de pagarle el mantenimiento, a la final se te va a dañar el Ferrari y vas a perderlo. Es mucho mejor asociarse con alguien que quiera ponerle a punto y que se ponga una compañía para arrendar el Ferrari y sacarle algo de utilidad. Algo de así es la metáfora que yo pongo con el Campo Sacha. Pero en verdad yo concuerdo con usted que el gobierno se deja ganar la narrativa en esto y en muchas otras cosas, y me da mucha pena porque yo no creo que es un negocio malo para el Ecuador. Es que salimos perdiendo los ecuatorianos y eso tampoco terminamos de entenderlos. Es la sociedad en su conjunto la que pierde, ¿no? Y esto yo también pongo un paralelo, ¿no? Yo pongo el ejemplo de que nos oponemos al tema de la extracción hidrocarburífera o de la explotación minera, ¿no? Porque nos llenamos de razones. Nos dejamos comer al cuento, vamos a consultas populares. Los políticos inescrupulosos que cuando no están en el poder ven todo malo, pero cuando ellos están en el poder ahí sí se quieren ir saqueando todo y vendiendo hasta por adelantado, ¿no? Entonces, todo aquello, ahora hablando por ejemplo en el tema de la minería ilegal, o sea, nos oponemos a la explotación minera, pero sí dejamos que las grandes organizaciones criminales vinculados pues al crimen organizado transnacional sean los que estén haciendo pedazos la provincia del Napo, estén metidos acá en Camilo Ponce Enríquez en la provincia de La Suay, sigan en la provincia de Imbabura por el sector de Buenos Aires o estén metidos en algunos puntos de la provincia del Oro en el sur del país. Entonces nos oponemos, pero sí estos criminales son los que están explotando, por ejemplo, el tema de los minerales. Entonces este país es de loco, de lo absurdo, y le falta esa reacción al Estado, ¿no? De poner las cosas en su lugar y decir, señores, esto es así. Y eso pasa por el tema de la comunicación, ¿no? Sí, yo concuerdo completamente con todo lo que usted dice. Le agradezco mucho por su aporte. Y por ejemplo, con el tema de la minería ilegal, una minería bien hecha, está comprobada que es beneficiosa para el Estado, para las comunidades. Yo conozco de cerca algunos proyectos mineros, por ejemplo, el que se está haciendo en la provincia de Morona, Santiago, donde me encuentro ahorita. Es una maravilla de proyecto donde a la final tiene participación 100% local, la propia gente ya es bancarizada, tiene trabajo, primera vez que alguna vez tienen luz eléctrica en el pueblo,
y es solo en fase de exploración avanzada. Imagínense con los dos proyectos de Zamora Chinchipe, que son los dos proyectos Fruta de Grande. minería a gran escala que estamos haciendo, que son Fruta del Norte y Mirador. Ahora Yantzaza y el Pangui son los cuartos pagadores de impuestos más grandes del país, más incluso que San Borondón, Ambato, Manta. Es decir, una provincia lejana como Zamora Chinchipe es la que más paga impuestos y donde la gente vive en mejores calidades de vida porque tiene trabajo la mayor parte de gente, y los que no tienen trabajo directamente, al menos se han puesto una ferretería y se les ha generado muchos negocios alrededor del negocio y de la industria de la minería. Y si usted ve todo el tema ambiental, es una maravilla. Entonces, yo creo que nos dejamos ganar muchas veces con ese tipo de narrativas, y el Estado también tiene que comenzar a despabilarse un poco y defender un poco eso, ¿no? Claro, el Estado y la sociedad, ya decía yo, ¿no? Acá pues el cartel del Mayo Zambada o del Chapo Guzmán con sus derivaciones justamente son los que explotan y los que expolian nuestra naturaleza. Y vean ustedes cómo el resto de la sociedad lamentablemente no podemos de alguna manera pues beneficiarnos con esto. Mauricio, tal vez algo adicional. Sí. Quería retomar el tema de la negociación del campo Sacha, y sí me gustaría aprovechar, lo he escuchado detenidamente en 2 o 3 de sus respuestas, afirmar lo beneficiosa que puede resultar esta negociación. Y sí nos gustaría, por favor, al menos a mí, que nos ayude explicándonos ¿en qué consiste básicamente la repartición o cuál es el mecanismo para poder repartir las utilidades? Porque hay 2 versiones. Una que señala de que efectivamente es beneficioso al Ecuador, 80-20 casi, y otra que señala que al contrario, 80-20 es beneficioso para la compañía concesionada. Entonces, ayúdenos por favor a entender la mecánica de cómo funciona este contrato de participación para saber realmente dónde están los beneficios. Por supuesto. A ver, el 2080, que es para la empresa, es interesante, pero esa es la liquidación del barril, del precio del barril. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un barril de $100 y tienes un 20-80, 20 se va para el Estado y 80 para la empresa. Pero esos no son todos los ingresos que va a generar el Estado como renta petrolera. Los ingresos que vas a tener como Estado también es cómo distribuyes a través del SOTE y cuál es el costo por distribuir en el SOTE, donde también tiene que hacerse cargo la empresa concesionaria. Tiene que pagar, por ejemplo, el impuesto a la renta, tiene que pagar el ISD, tiene que pagar la ley 70 y la ley de la CTA. Es decir, cuando se generan todos estos pagos, eso es el beneficio final para el Estado, y que el viceministro Ferreira lo calcula con 80-20 para el Ecuador, y que así lo han ratificado algunos otros analistas y estudiosos económicos del área de hidrocarburos. Entonces, básicamente, la renta, tú puedes dividir el precio del petróleo con 20-80, pero los beneficios para el Ecuador son mucho más grandes, y también conlleva un ahorro de lo que te estás gastando para operar actualmente el campo. Claro, el Ecuador, además, el Ecuador no hay que olvidar que nos van a dar los 1.500 millones upfront, ticket, que no es deuda, porque a diferencia de los contratos anteriores, cuando se concesionaba, muchas veces se incurría en una deuda para el Estado. Estos 1.500 millones simplemente por derecho a explotar, y que la empresa se va a garantizar que va a hacer todas las inversiones valoradas en más o menos 3.500 o 5.000 millones de dólares para optimizar el bloque Sacha a la óptima condición. ¿Podríamos entonces decir que el Ecuador en el corto o mediano plazo va a obtener más recursos de lo que el campo le está dando en la actualidad, que está siendo operado por el Ecuador? Sí, a la final yo he visto análisis de los dos lados, y yo quiero ser muy franco. Hay gente que dice esto es un negociazo para el Ecuador y vamos a obtener muchísimo más dinero. Yo creo que a la final con el flujo de efectivo es más beneficioso, porque tú dejas de gastar todo lo que te cuesta producir eso y le lanzas todo ese muerto a alguien y solo vas a ver la rentabilidad y te vas a olvidar de los costos. Además de que te van a dar esos 1.500 millones upfront. En cambio, hay otra gente que dice que no es beneficioso porque las reservas son mayores, te hacen un cálculo poniendo un montón de escenarios de cuánto van a lograr explotar y de cuánto va a ser el precio del petróleo, porque el precio del petróleo también va a determinar quién se va a llevar el porcentaje por cada uno de los barriles. Pero yo creo que es muy temprano para decir, hay muchos análisis que distan muchos unos de otros, pero yo sí creo que esto es un buen negocio para
Estado ecuatoriano, sobre todo porque vamos a tener algo de liquidez de inmediato con los 1.500 millones y porque vamos a dejar de gastar tanta plata en operar este campo y solo vamos a ver la rentabilidad y dejar de gastar. Por mi lado es todo, Andrés. Sí. Gracias por haber compartido con nosotros sus criterios. Claro. Le agradezco mucho, Mauricio. Gracias por la invitación. Gracias Andrés Vascones, ex subsecretario de Gobierno, docente universitario, también acompañándonos para orientarnos un tanto más en torno a este tema, ¿no? Técnico.